¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK Finance. Lamentablemente todo lo bueno acaba y después de la Semana Santa tenemos que hacer recopilación de los datos que hemos visto en las últimas sesiones, a pesar de que los movimientos hayan sido nimios. En primer lugar, tuvimos un escollo. Nada más levantarnos el lunes, vimos cómo el domingo la OPEC había recortado en 1 millón de barriles para mayo la producción de petróleo, y el petróleo acababa un 6% arriba en la semana, desde niveles mínimos de $69 que hemos visto recientemente. El petróleo subía hasta niveles de $80 actuales, y las principales casas de análisis nos decían que de ver el petróleo en niveles de $100 finalmente no seremos capaces de llegar a los objetivos de inflación para el 2023 y para inicios del 2024. La segunda piedra en el camino la tuvimos con los datos de actividad adelantado por parte de Estados Unidos. Tanto el ISM manufacturero como el ISM no manufacturero salían por debajo de consenso. En primer lugar, en niveles que nos denotan caídas de la actividad, y en segundo lugar, en niveles mínimos de los últimos 3 meses. Decir que en la parte de nuevos pedidos el dato era peor de lo esperado, y adicionalmente veíamos una caída en el componente de precios y una caída en el componente de empleo. Y es en este último donde todo el mercado en la segunda parte de la semana se centró. Vimos en primer lugar menores ofertas de trabajo frente a la demanda, y esto hacía que el ratio en Estados Unidos de demanda frente a oferta caía a niveles no vistos en los últimos meses, y adicionalmente veíamos un dato de creación de empleo privado de ADP peor de lo esperado y una mayor demanda de subsidios por desempleo. Esto hacía que los mercados se centrasen en el dato oficial de empleo, y veíamos cómo el dato no agrícola publicado para el mes pasado sorprendía al mercado con 235.000 creaciones de nuevos puestos de trabajo frente a los 238.000 nuevos puestos de trabajo esperados por el consenso, y esto hacía que sacáramos dos conclusiones dada la reacción que tenían los pocos mercados abiertos en el día viernes. En primer lugar, no estamos en el escalón previo al descalabro total de la economía, y en segundo lugar, puede ser que el 3 de mayo tengamos una subida de 1/4 punto por parte de la Reserva Federal. Ahora la gran incógnita es si realmente tendremos esa subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, y esto es lo que fue cimentando cada uno de los componentes de la Reserva Federal que salió la semana pasada al mercado, y nos toca ver dos platos fuertes esta semana para ratificar si su visión es correcta o no. En primer lugar, tendremos las minutas de la Reserva Federal en la última reunión, en la que vimos cómo subían 25 puntos básicos, y adicionalmente estábamos en plena vorágine bancaria en Estados Unidos. Y en segundo lugar, tendremos el miércoles una cita para conocer cuál es el IPC de marzo en Estados Unidos. Se espera una caída desde niveles del 6% hasta el 5,2%, cuando la inflación subyacente siga creciendo hasta niveles del 5,6%. De conocer, como conocimos en la eurozona, un dato de IPC menor a lo esperado, champán. Si no, nos tocará esperar al viernes al otro plato fuerte, como es la publicación de resultados por parte de la banca norteamericana. Sabemos que en los últimos meses las expectativas sobre crecimientos de beneficios han ido poco a poco deteriorándose, y para este primer trimestre del año se espera una caída en beneficios del 8% frente a lo esperado al principio del año de un 1,5%. También en el segundo trimestre del año se esperan deterioros del crecimiento en beneficios, y se esperan caídas del 6% frente a lo que se esperaba al principio del año del 2%. En resumen, mal sentimiento inversor actualmente, que coincide con ventas de los inversores por parte de acciones norteamericanas, y centrándose estas ventas en el sector tecnológico. Actualmente nosotros pensamos que no es el momento de venta, y principalmente por la cantidad de posiciones cortas especuladoras con las cuales los inversores afrontan esta nueva semana. Esta situación de posiciones cortas no la habíamos visto desde niveles de agosto del año pasado, y de verse un buen dato de beneficios o un buen dato de precios, podríamos ver una vuelta hacia arriba de los mercados de renta variable. Como siempre, les dejamos alguna idea para de manera diversificada plasmar sus carteras. En primer lugar, Pfizer es una compañía que nos encanta, con un potencial de revalorización próximo al 28%, y vemos en sus patentes y en sus ventajas competitivas el gran valor de la compañía. En la parte de fondos de inversión,
Magallanes European Equity, un fondo con carácter value y con un proceso de análisis bottom-up que es gestionado por el CEO y fundador de la gestora y que para la parte value de las carteras nos parece fundamental dentro de Europa. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercado, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde pueden encontrar este vídeo en formato podcast y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de BK Finance.